Buenos días. Comenzamos hoy con la última unidad del curso, que es la relativa a la extinción de las obligaciones. Ah, Ustedes ya saben que una obligación se forma cuando existe un vínculo, una relación jurídica entre un acreedor y un deudor, ¿sí? Luego entonces, extinción de las obligaciones significa cuando ese vínculo se ve disuelto, se ve roto, ¿sí? Como saben, una causa de extinción de las obligaciones patrimoniales no es la muerte, ¿sí? El hecho de que una de las partes, o acreedor o deudor, muera, no es causa para que la obligación se extinga, pero sí cuando se extingue el vínculo que existe entre ellos, ¿sí? Ah, la doctrina clasifica estas formas de extinguir las obligaciones de acuerdo a tres criterios. El primer criterio es cuando el acreedor obtiene lo pactado, ¿sí? Esta forma de extinción de las obligaciones se llama pago, que ya estudiamos en los efectos de las obligaciones. Es la forma por excelencia de terminar con una obligación, es el pago. En el segundo criterio, que es cuando el acreedor obtiene algo distinto a lo que tenía derecho, es decir, respecto al objeto de la obligación, obtiene algo distinto, ¿sí? Y aquí tenemos a la novación, a la dación en pago, a la compensación y a la confusión. Y finalmente el tercer criterio es el referente a cuando la obligación se extingue sin que el acreedor haya obtenido a la satisfacción de la obligación. Y aquí tenemos a la remisión de deuda, a la caducidad y a la prescripción. Estas son las formas a grandes rasgos de extinguir las obligaciones. Insisto, pago, novación, dación en pago, compensación, confusión de derechos, a remisión de deuda, a prescripción y caducidad, ¿vale? Así que comenzamos con la primera de ellas, que es la relativa a la novación. ¿Sí? La innovación la encontramos en el Código Civil de Hidalgo del 2195 al 2205. ¿Sí? Y como concepto podríamos decir que innovación es la extinción de una obligación por la creación de una nueva que la reemplaza y que difiere de la primera sustancialmente. ¿Esto qué quiere decir? Ah, en un panorama general. Verán, tenemos una obligación cuyo objeto consiste en un dar y transformamos después esa obligación con los mismos sujetos, pero transformamos el objeto de tal manera que la sustancia cambia. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un contrato de arrendamiento. ¿Sí? El arrendador paga su renta mensualmente y posteriormente a ese mismo contrato se transforma en una compraventa a plazos. ¿Sí? El arrendador, ahora vendedor, le dice al arrendatario y ahora comprador, oye, en lugar de pagarme renta, venme, los pagos te los tomo a cuenta de compraventa. ¿Sí? Entonces cambiamos la sustancia de la obligación. ¿Sí? Por ejemplo, en ese ejemplo tenemos que un contrato traslativo de uso se convierte en un contrato traslativo de dominio. ¿Sí? He ahí el cambio sustancial. Otro ejemplo sí, de innovación sería si tenemos un contrato de comodato, a alguien le permite usar un bien a otra persona, el comodante al comodatario, y de pronto dices el comodante, el propietario, oye, necesito que me comiences a pagar renta. Tú sigue utilizando el inmueble, únicamente lo que va a cambiar es que me vas a comenzar a pagar arrendamiento. ¿Sí? Luego entonces ahí convertimos una obligación que era un contrato traslativo, un contrato gratuito en un contrato oneroso, ¿sí? Entonces ahí la relación jurídica cambia completamente. Eso es novación, ¿sí? Ojo, cambiar las circunstancias de una obligación no es novación. Por ejemplo, es muy común que la gente reestructure un crédito a los créditos hipotecarios, por ejemplo, ¿sí? Y entonces hay un nuevo acreedor que ha comprado la cesión de derechos, ¿sí? Y o simplemente con el mismo acreedor. Ah, Hay un convenio de reestructura porque el deudor se ha atrasado en sus pagos y cambian, por ejemplo, la tasa de interés.
cambian la temporalidad del pago. En lugar de ser mensual, es bimensual, por ejemplo. Cambian el plazo, eran 30 años y ahora van a ser 20. Eso no es innovación, ¿sí? ¿Por qué? Sigue habiendo una hipoteca, sigue habiendo un contrato de crédito, vamos, la esencia sigue siendo lo mismo, solo cambiaron los accesorios, entonces ahí no estamos en presencia de innovación, ¿vale? Bien, espero que con este ejemplo y el concepto haya quedado claro. Ahora, la naturaleza de la innovación, verán, la innovación tiene una como naturaleza dual, ¿por qué? Porque extingue una obligación y crea. Luego entonces su naturaleza es de contrato y es de convenio. Es de convenio, ¿por qué? Porque extingue una obligación antigua y es de contrato, ¿por qué? Porque crea una nueva obligación. ¿Sí? Ah, Hay cuatro elementos de la innovación, que es el primero es la existencia de una obligación anterior, es decir, pues para renovar algo tiene que haber algo que ya está usado o que ya existe para poderlo renovar, ¿sí? Si lo creamos entonces no es innovación. El segundo elemento es la creación de una obligación nueva. Recuerden, esa es la esencia de la innovación, ¿sí? Creación de una obligación nueva. Diferencia, y el tercer elemento sería la diferencia sustancial entre ambas obligaciones, ¿sí? Como en los ejemplos que les ponía, ¿sí? Tiene que cambiar la sustancia, no solo la parte accesoria de la obligación, ¿sí? Y el cuarto elemento, y tal vez de los más importantes, es la intención de innovar. ¿Esto qué significa? El código en el 2197 establece claramente o exige que para que haya innovación las partes tienen que expresar, es decir, hay que insertar una cláusula en el contrato en el que manifiestan ambas partes su intención de innovar la obligación anterior por una nueva. ¿Sí? Esos son los cuatro elementos de la innovación. Hay dos clases de innovación principalmente. Esas dos clases de innovación tienen a su vez subclases. ¿Sí? La primera es la innovación subjetiva, ¿sí? Que es cambio de sujetos. ¿Sí? Ah, Puede haber innovación subjetiva por cambio de acreedor, por cambio de deudor y por cambio de deudor y acreedor al mismo tiempo. ¿Sí? Ojo, esto se podría parecer a la cesión de derechos o a la cesión de deuda en donde hay una sustitución de acreedor y un deudor, pero no es así. ¿Sí? Ah, Se te habla de innovación cuando yo tengo, por ejemplo, un contrato, ¿sí? Y le cedo los derechos a alguien, pero a la hora de cederlos, también hacemos participar al deudor y cambiamos las condiciones o la naturaleza del objeto de la obligación original, ¿sí? Entonces, no solo estamos cambiando al acreedor, sino también estamos cambiando el objeto de la obligación, ¿sí? Lo mismo sucede en innovación objetiva por cambio de deudor, ¿vale? Esa es la clase de innovación. Ahora, por cambio de deudor y de acreedor, A le debe a B, B le debe a C. ¿Sí? Entonces B le dice a C, oye, lo que me debes a mí, págaselo a A. Entonces extinguimos ahí dos obligaciones y creamos una nueva entre C y A que no existía antes. Entonces ahí hay cambio de acreedor y hay cambio de deudor. Es muy sencillo en realidad. Luego tenemos la segunda clase de innovación, que es la innovación objetiva, y que aparte tiene tres subclases. La innovación objetiva es por cambio sustancial entre la primera y la segunda obligación, es decir, cuando únicamente cambiamos el objeto de la obligación y no a los sujetos. ¿Sí? Por cambio en el objeto, la primera es el primer subclase de innovación objetiva. En la obligación primitiva el objeto era uno, en la obligación nueva es otro. ¿Sí? El ejemplo que les decía de un comodato convertido en arrendamiento, por ejemplo. ¿Sí? La segunda clase es por cambio en la fuente, ¿sí? Se cambia el origen del objeto de la obligación, ¿sí? Cuando a un acto jurídico se le da una forma distinta para cambiar el origen. Ah, Queremos simular un acto, por ejemplo, y me ganaste un coche en una apuesta, pero pues, para hacerlo formal, pues, celebramos un contrato de compraventa a plazos, por ejemplo. Ahí estamos cambiando la fuente o por cambio, y finalmente por cambio en el vínculo, cuando cambiamos una obligación pura y simple, es decir, una obligación pura y simple, ya saben ustedes, es un acreedor, un deudor y un objeto, ¿sí? Cambiamos una obligación así por una obligación compleja, ¿sí? O con modalidades, por ejemplo, a
una obligación así pura y simple, la sometemos a una condición, la sometemos a un plazo, la sometemos etcétera, ¿sí? A una obligación con una forma especial. Ahí tenemos entonces a novación objetiva por cambio en el vínculo, ¿vale? Eso es por lo que hace a la novación. Es lo que nos hubiese tocado ver en clases, pues espero que haya quedado claro.